Desentenderse de la política significa desentenderse de uno mismo. Mes de mayo, mes de elecciones, mes de cambio, mes de decisiones. El 28 de mayo está a la vuelta de la esquina y las urnas nos esperarán para elegir a nuestros representantes los próximos 4 años. En esta ocasión le damos la bienvenida a Toni Acosta, candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Santa Cruz de la Palma. Muy buenos días, Toni, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, aquí viene la pregunta del millón. Yo espero que nuestros seguidores nos digan. Le va a ser la misma pregunta, pero yo creo que es fundamental hacerla porque creo que es la parte más humana que a nosotros desde aquí, desde Onda Cero, nos interesa saber. ¿Cómo está Toni? ¿Cómo está la persona? Bueno, todos estos procesos en los que nos vemos inmersos, los que nos dedicamos al mundo de la política, son complicados en estas fechas, sobre todo a 15 días de las elecciones. Parece que se acaba el mundo, ¿no? Y cuando se acaba el mundo, las agendas se empiezan a apretar, los contactos con la gente son prácticamente seguidos, hay que tener mucha intensidad, y yo, hasta te lo decía fuera de antena, hasta ayer prácticamente estaba trabajando, estaba en mi puesto de trabajo. Ahora he cogido vacaciones para este proceso electoral y eso no ha sido fácil para mí, y es la familia, es los tiempos, intentas hablar con todo el mundo, ver qué visión tienen de la ciudad, y no ha sido fácil, pero bueno, nos queda fuerzas todavía para estos 15 días, intentar llegar a los máximos sitios posibles. Yo les digo siempre a la gente que está en mi lista que vivimos en un sitio en el que el mensaje hay que darlo cara a cara, hay que mirarle a los ojos a la gente, que las redes sociales están bien, pero no son esenciales. Lo esencial es mirar al vecino a la cara y decirle lo que quiere para la ciudad, y además al mismo tiempo que él te diga lo que él quiere para la ciudad. Toni, para conocerlo un poco más en profundidad, ¿qué fue lo que le motivó a meterse en el mundo de la política? Bueno, yo soy una persona que viene del mundo del deporte. Como muchos palmeros nos fuimos a estudiar fuera. Mi carrera profesional empezó en Tenerife, no en la isla. Por avatares de la vida acabé con un contrato por un tiempo determinado en La Palma, y ese contrato me llevó en otra empresa en la que trabajaba anteriormente, me llevó a quedarme en La Palma con la nueva empresa en la que estaba, sin quererlo prácticamente, ¿no? Porque uno tenía en mente casi seguir haciendo vida en Tenerife, y en ese momento yo estaba muy relacionado al mundo del baloncesto. Fui presidente de la Federación Insular de Baloncesto, fui presidente del UV La Palma, creo que en uno de sus mejores periodos, cuando estábamos en LEP Oro, y siempre he tenido inquietudes desde el punto de vista social, de colaborar con la sociedad e intentar sacar proyectos adelante que aporten a la propia sociedad y a la ciudad en la que vivía. Y en un momento determinado, en el 2003, me hacen una propuesta política. Les dije que no en ese momento, no me aventuré, creía que no era el momento ni profesionalmente ni personalmente, y en el 2007 Coalición Canaria pues me hace una propuesta de incorporación al mundo de la política. Arranqué con ellos, tuvimos la suerte en esa legislatura de gobernar, primero en un pacto con el Partido Popular y después en minoría, porque nos dejan solos a 2 años de las elecciones. Y esa fue mi escuela, la que creo que debe ser la escuela de todos los políticos, que es la política municipal, las trincheras, como digo yo, porque la cercanía a la gente al final es lo que te da a aprender cómo debes cuidar el mundo de la política, y fue el principio, y con eso hemos llegado hasta aquí, que me cuelgo por segunda vez en un cartel electoral, ¿no? Toni, ¿superó la realidad sus expectativas cuando entró en el mundo de la política? Sí, la realidad superó mis expectativas. Es verdad que, a diferencia a lo mejor de otras personas, me he centrado en la política municipal, a pesar de que he tenido ofrecimientos de otra índole. Creo realmente, soy municipalista, creo en la política municipal, creo en los ayuntamientos como base del progreso de una isla, de un pueblo, y me gusta mucho, me gusta esa forma de cercanía a las personas, y ahí me he quedado. No sé lo que será de mi futuro, pero ahí es imposible que la realidad no te supere. Centrémonos, por lo tanto, en Santa Cruz de la Palma, en la capital de la isla. ¿Cuáles considera usted que son las principales debilidades que tiene ahora mismo este municipio? Bueno, yo siempre
he trasladado en estos 4 años que estamos en un momento de parálisis, un momento en el que la ciudad, y esto no es un condicionante político, el conocimiento de la administración, de esa administración por dentro y de la ciudad por fuera, que he conseguido a base de aprender de otros compañeros en la política, a base de aprender de la propia gente, te da a tener una visión clara de lo que está pasando en Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de la Palma parece que da la sensación que es una ciudad que se apaga, una ciudad que le falta ese tirón para intentar en un momento como este, como capital de la isla, empujar de la economía insular, más teniendo en cuenta la situación que tiene ahora mismo el Valle de Aridane, y que además entendemos que se pueden hacer las cosas porque tenemos los recursos necesarios y suficientes para poder hacer las cosas. Una economía saneada de la propia administración, una ciudad con una riqueza enorme patrimonial, cultural, deportiva, vecinal, de creatividad, y que no se ha sabido explotar hasta ahora, y que pretendemos que todo eso sea el motor de un cambio radical en Santa Cruz de la Palma y una transformación de la ciudad y de la capital para poder tirar en estos momentos de la isla. He leído en alguna ocasión que usted ha llegado a afirmar que no se ha ejecutado ni un solo proyecto en Santa Cruz de la Palma. ¿Qué va a pasar con esa estación de guaguas, con esa segunda fase de la Avenida Marítima y otros tantos proyectos del municipio? Bueno, cuando no lo digo yo, lo ha dicho el teniente alcalde de Santa Cruz de la Palma, que hizo un vídeo de en torno a 4 minutos diciendo las cosas que no se iban a hacer de aquí al final de la legislatura. Un vídeo de hace aproximadamente 9 meses en el que nosotros aseveramos que era una deslealtad política, que si había problemas con grandes infraestructuras dentro de Santa Cruz de la Palma, lo lógico era que se le comunicara a la oposición o a los portavoces por lo menos, y a partir de ahí intentar buscar soluciones. Así lo hemos hecho siempre, tender la mano para esos grandes proyectos, y nos damos cuenta, después de hacer una visión global de todo esto y preguntándole a la gente en la calle, a los vecinos, le hacía una reflexión a un vecino de, oye, piense usted en estos 4 años, desde mayo del 2019 a mayo del 2023, ¿qué proyectos han salido, se han iniciado y se han acabado en esta legislatura? La respuesta es fácil, es 0. Le hemos echado la culpa a la pandemia, a Ucrania, al volcán, pero la realidad es otra. Es decir, la realidad es que ha habido fondos consignados presupuestariamente para que los proyectos salieran adelante, que ha habido proyectos, porque teóricamente además ellos, por ejemplo, en el 2022 anunciaron 12 millones de inversión para un PowerPoint de proyectos para la ciudad, pero la realidad tosuda es que no se han ejecutado ninguno, y que además la mayor parte de ellos, no dicho por nosotros, sino dicho por el propio gobierno, tienen muchísimos problemas para salir adelante. Por lo tanto, si usted no dijo lo de ni un solo proyecto ejecutado, lo está diciendo ahora, aquí Correcto. en nuestros estudios Sí, de Acero La Palma. Lo estoy diciendo, aunque es verdad que lo he dicho, que ni un solo proyecto en esta legislatura ha sido ejecutado. Tony, ¿considera por lo tanto que ha habido desidia tal vez por parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma? Yo creo que ha habido falta de gestión. Al final la falta de gestión se puede interpretar como desidia o no. A veces puede pasar dos cosas, que se trabaje mucho pero no se tenga capacidad para poder sacar adelante lo que se quiere, o no se trabaje nada y al final el abandono genere que los proyectos no salgan adelante. Decía en una ocasión que tenemos una fea costumbre de echarle la culpa a los funcionarios, y que al final, si la culpa la tienen los funcionarios, que yo no digo que no la puedan tener, también la tienen los políticos, que son los que deben exigir a esos funcionarios o a esa estructura funcionarial que tengan dentro de una administración que los proyectos salgan adelante. Al final ha habido un problema de liderazgo. Hemos tenido 2 alcaldes en este periodo, actualmente el señor Juanjo Neri, el alcalde del Partido Socialista, anterior a él don Juanjo Cabrera, alcalde del Partido Popular. Además han estado acompañados por ciudadanos en este gobierno, y la realidad es la realidad, no la digo yo, la dicen los vecinos, la dicen los visitantes a Santa Cruz de la Palma, y la dice la tosuda realidad de los proyectos que cada vez intenta sacar Santa Cruz de la Palma y no salen adelante. Un ejemplo claro, Fedecán. Inversión Fedecán para Santa Cruz de la Palma, 0. Una inversión en una estación de guagua de casi 3 millones de euros aportados por el Fedecán, que desaparece, no se hace, falta algo, o ya nos han dicho en el último periodo que van a descartar el proyecto, pero la realidad es que ¿dónde está ese dinero? Ese dinero que sería inversión clave para la ciudad y inversión clave para el desarrollo del municipio como ciudad administrativa.
cuando valoramos la generalidad, la realidad de Santa Cruz de la Palma es que contribuimos 15.000, pero realmente gastamos por 25.000, porque así son las ciudades administrativas. El Gobierno de Canarias reconoce a Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria como capitales administrativas y las reconoce económicamente en sus presupuestos. El propio Gobierno de Canarias ha reconocido las capitales insulares administrativas económicamente dentro de sus presupuestos, no en el último, pero sí en anteriores. Cuando gobernábamos en el Gobierno de Canarias, recuerdo de sentarnos con Fernando Clavijo y que se reconociera esa condición de capital, pero sin embargo, por ejemplo, nuestro Cabildo no reconoce esa situación, y el reconocimiento al final tiene que pasar por una cosa que es por dinero, porque al final las cargas son las que son. Hablemos en esta ocasión de turismo. Tony, ¿qué ciudad desea usted que se encuentren los turistas que nos visitan? ¿Cree que en estos momentos Santa Cruz de la Palma está ofreciendo su mejor cara, por decirlo de alguna manera? Mire, en este periodo de 4 años hemos en reiteradas ocasiones preguntado por el área de turismo, y simplemente le hemos preguntado al Partido Socialista, que es quien lidera ese área, qué plan tienen para Santa Cruz de la Palma turísticamente. Pero también se lo preguntábamos porque cuando nosotros gobernábamos y ellos estaban en la oposición, era una pregunta reiterada del Partido Socialista. Nosotros entendíamos que cuando ellos se incorporaron lo iban a resolver, nada más lejos de la realidad. O sea, al final la respuesta básicamente resumida en pocas palabras del plan turístico que tenían para Santa Cruz de la Palma es: estamos esperando por el Cabildo. Si nosotros no tenemos claro que Santa Cruz de la Palma tiene las herramientas perfectas para tener un plan turístico que no va encaminado solo a un plan que abarque un área, sino que tenemos grandes valores culturales, patrimoniales, deportivos, que pueden estar dentro de un plan turístico para la ciudad y al final para la isla, porque no olvidemos que tenemos uno de los puntos de entrada al turismo más importante que hay en la isla, que es ese turismo de cruceros, en el que tenemos que incentivar y trabajar el retorno de esos turistas que bajan un día, ven la ciudad, y tenemos que generarles la inquietud de que quieran volver no solo a ver la ciudad, sino a ver la isla de La Palma. Dese cuenta que podemos ir a Fitur a promocionar la isla de La Palma. Pero es que en Santa Cruz de la Palma tenemos en torno a 400.000 personas que pasan anualmente por allí, que las tenemos allí, que les podemos enseñar la ciudad en la medida que podamos en menos de un día, pero también enseñarles de lo que pueden disfrutar si volvieran a Santa Cruz de la Palma y si volvieran a la isla. Y eso no se está explotando. Los turistas vagan por Santa Cruz de la Palma sin nada en las manos, sin un folleto que les diga dónde tienen que ir. Llegan a las iglesias a ver el gran patrimonio artístico que tenemos, flamenco que tenemos dentro de las iglesias, y están cerradas. Vagan por Santa Cruz de la Palma sin saber exactamente dónde están ubicados sus museos o qué rincones de Santa Cruz pueden ver. Vagan por Santa Cruz de la Palma sin conocer su historia. Todo eso que es mínimo dentro de un plan turístico que se puede llevar dentro de Santa Cruz de la Palma, creo que es clave y necesario, no solo para la ciudad, sino además para la isla, a 5 minutos del aeropuerto, y la capital, al final de la isla, con un patrimonio riquísimo, con una ciudad, una capital de las más importantes desde el punto de vista patrimonial de Canarias, con una historia a contar enorme, en la que primera ciudad de Canarias en poner la luz, con un desarrollo comercial muy importante y el impulso de los comerciantes y con una capacidad etnográfica brutal para enseñar a los visitantes. Sería muy largo hablar de lo que entendemos nosotros por turismo, porque es un compendio de muchas cosas, pero dentro del programa nuestro lo vamos a desarrollar, y dentro de las acciones cuando gobernemos también lo vamos a desarrollar. Si hablamos de jóvenes, ¿qué medidas se tienen previstas aplicar, teniendo en cuenta, Tony, que las personas jóvenes que se marchan de la isla de La Palma, solo el 20% regresa a nuestra isla? ¿Qué futuro les puede esperar aquí en la isla de La Palma? Bueno, yo creo que hay una desafección, principalmente de los jóvenes, con respecto a la política. Y cuando digo desafección con respecto a la política, es desafección a la hora de creer lo que nosotros le podamos contar a esos jóvenes para ellos. No solo para los que se van, sino para los que se quedan aquí. Y no solo para los que tienen edad laboral, sino para los que no tienen edad laboral y a lo mejor están en un proceso de estudio de un futuro profesional que cada vez ven más oscuro.
Yo creo que Santa Cruz de la Palma tiene que trabajar en varias líneas. En cuanto a la juventud, primero, actividad. Los jóvenes quieren actividad, quieren tener dónde ir, quieren tener referentes culturales y en fiestas para poder tener referencia de actividad y quedarse en un municipio. Pero por otro lado, algo tan importante como la vivienda es necesaria para al final no solo hacer crecer a Santa Cruz de la Palma demográficamente, que es una parte también importante de la idea que tenemos de gobierno, sino además tener la posibilidad de abrir las puertas a que los jóvenes puedan vivir en Santa Cruz de la Palma y puedan desarrollarse profesionalmente. Lógicamente es una cuestión insular, pero que tiene repercusión en Santa Cruz de la Palma, que es el desarrollo de líneas de educación, de formación mucho mayores de las que tenemos, hacer crecer la universidad, el campus universitario en la isla de La Palma, que eso nos daría un balón de oxígeno importante, y a los que se van ofrecerles recursos para volver. No vuelven porque no tienen a qué volver, y eso al final, la isla de La Palma, y ya no solo la ciudad, tiene muchos recursos para hacer que esos jóvenes vuelvan. Tenemos el astrofísico aquí al lado, con unas condiciones científicas importantes. Con la incorporación del teletrabajo al mundo laboral podemos aportar creo que una isla perfecta para ese teletrabajo, en el que acompaña la suficiencia de poder tener las redes necesarias para poderlo hacer, y si no, implementarlas, y al mismo tiempo poder tener la capacidad de tener un buen clima, mucha actividad. Tenemos la posibilidad de, como isla, tener un sector agrario que habrá que fomentar mucho más por los problemas que tenemos en el volcán, pero que habrá que modernizarlo e intentar hacer crecer con los recursos que tenemos. A la juventud lo que hay que hacer para que retornen es ofrecer retorno, y el problema es que ahora mismo la isla de La Palma no ofrece retorno a sus jóvenes. A nivel político, imagino que hablar de pactos les resultará, si cabe, un tanto apresurado, pero la gente quiere saber, necesita saber cuáles pueden ser esas intenciones de los partidos políticos a la hora de pactar, si se diese esa necesidad. ¿Con quién pactaría usted, Tony? Bueno, mira, eso que es normal, que la gente tenga esa inquietud. Cuando uno sale a la cancha, sale a ganar. Si no saliéramos a ganar, pues bueno, ¿para qué hacemos esto, no? Santa Cruz de la Palma es el único municipio de la isla de La Palma ahora mismo que no ha tenido mayoría absoluta nunca en la democracia, en lo largo de la historia democrática de esta isla y de este país. Antes éramos dos, éramos nosotros y el Paso lo resolvió en la última legislatura, y ahora solo queda Santa Cruz de la Palma. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo voy a salir a ganar, voy a intentar, estoy ofreciendo creo que el mejor equipo para liderar un proyecto de cambio en Santa Cruz de la Palma. Además somos el cambio en la ciudad, y a partir de ahí, cuando pase el 28 y sea el día 29, si no hay mayoría suficiente para gobernar en solitario, habrá que sentarse a negociar un pacto que la única línea roja que debe tener es Santa Cruz de la Palma. Un pacto en el que se ponga sobre la mesa medidas para cambiar la ciudad, independientemente de qué siglas tenga, con quién te sientes, independientemente de quién sea la persona que se siente. Que no olviden los oyentes que este que les habla le dio la alcaldía a un partido político sin ningún acuerdo, porque entendíamos que en ese momento la estructura y el momento democrático que tenía la ciudad, en el que solo cabía esa opción, nos sacrificamos y lo hicimos. Después, lógicamente, vino detrás de eso un acuerdo negociado sobre una mesa para intentar cambiar Santa Cruz de la Palma, y que cuando nos pusimos a trabajar, pues al poco tiempo, justo después de la pandemia, nos echaron a la calle, como dice una compañera mía, por un WhatsApp a primera hora de la mañana, pero la realidad es que nos pusimos donde nos colocaron, que fue en la oposición, y nos pusimos a trabajar desde el minuto uno, sin rencor. La democracia es así, las normas de la democracia son así, con lo que ahora cabe luchar, pelear, intentar cambiar Santa Cruz de la Palma con el voto de la gente, y si la gente no nos da la mayoría suficiente para gobernar, pues tendremos que sentarnos a pensar en Santa Cruz de la Palma, a intentar llegar a un acuerdo con una formación o con otra,
No olvidemos que en Santa Cruz de la Palma tenemos 9 partidos en estas elecciones, 9. Nada más y nada menos. Está el Cabildo con 10 y después Santa Cruz de la Palma con 9, y hay que respetar a todo el mundo, y el respeto está en esperar al día 29 a ver cómo queda conformada ese reparto de concejalías en la capital. Como pregunta de despedida, ¿por qué se caracterizará la capital palmera si usted se convierte en el próximo alcalde de este municipio? Pues se caracterizará principalmente por escuchar a sus vecinos y por recibir con cariño a los que nos vienen a visitar. Creo que eso tiene que ser clave para cambiar la imagen de la ciudad. Si nosotros vendemos Santa Cruz de la Palma, si vendemos capital, si vendemos cercanía, vendemos cariño, haremos que la gente que va a visitar Santa Cruz de la Palma vuelva. Eso generará motores económicos, comercio, desarrollo, y si tratamos a nuestros vecinos como hay que tratarlos, con medidas fiscales que rebajen su carga fiscal en la actualidad, con vivienda para hacer crecer demográficamente Santa Cruz de la Palma, pero al mismo tiempo que sus hijos no se tengan que ir a vivir en otros municipios, y eso lo he vivido en mis carnes. Me ha costado muchísimo encontrar en mi vida un sitio donde vivir, pero me empeciné en no irme de Santa Cruz de la Palma, y al final encontramos allí un rinconcito en el que vivir, pero me gustaría que eso no le pasara a otros jóvenes. La clave es escuchar, la clave es abrir las puertas del ayuntamiento, las claves es que en un municipio de 15.000 habitantes no sea insalvable hablar con el alcalde de la ciudad, y convertirnos al final, o trabajar al final, para que Santa Cruz de la Palma se transforme y cambie. Recogemos este último mensaje y lo guardamos. Tony Acosta, candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Santa Cruz de la Palma, muchísimas gracias de verdad por habernos visitado en nuestros estudios de Onda Cero La Palma, y que tenga usted muchísima suerte el próximo 28 de mayo. Gracias por el espacio y por darme voz, y que Dios lo oiga y que al final podamos ganar las elecciones. Un abrazo, Tony. Muchas gracias.